presencia esta mañana. Gracias a Marco, que como lo señalaba ya el señor rector, pues hizo un gran esfuerzo con su familia de estar el día de hoy, esta mañana, acompañándonos, además de las actividades propias del Ombudsperson en el estado de Durango. Pues sí, tomó pues algunas horas en viajar desde Durango capital hasta San Luis y luego de San Luis hasta Matehuala. Entonces, pues muchas gracias, señora Chico, también que nos acompañó. Y Marco, gracias por este esfuerzo, gracias, rector, por la anfitrionía. Desde luego, agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues muy contentos de iniciar este proyecto que, como ya lo señalaba don Alfonso, pues hay una historia. Hace un par de años que ya veníamos trabajando en la comisión y la universidad con la especialidad en Derechos Humanos, pero como ya lo señalaba el rector, decíamos, bueno, pues qué más, ¿verdad? Que es importante que continúe el trabajo en el estudio, la divulgación de los derechos humanos, y bueno, finalmente el día de hoy se consolida ese proyecto y se da arranque con la maestría, con el grado de maestría en Derechos Humanos, y gran parte de los alumnos que estuvieron en la especialidad pues son alumnos nuevamente, pero de maestría. Y justamente en ese marco, para engalanar el inicio, el arranque de esta maestría, pues qué mejor que con una conferencia magistral, la presentación de un libro interesantísimo, que es la consolidación de un nuevo derecho con perspectiva de derechos humanos, escrito por su autor, por el doctor Marco Antonio Guereca, quien, pues además de hoy ser el Ombudsperson en Durango, tiene toda una trayectoria en la vida del servicio público. Ya fue legislador, estuvo en el Congreso del Estado, en distintos cargos de la administración pública, por lo que conoce perfectamente el funcionamiento de las instituciones, y bueno, eso le da una perspectiva ahora como defensor de los derechos humanos de todos los duranguenses. Y bueno, respecto al libro, comentar un poco, ya él lo hará de manera mucho más amplia, únicamente pues dejar algunas ideas. Tiene un referente justamente en la reforma constitucional de junio de 2011, cuando el paradigma de los derechos humanos pues más bien del constitucionalismo en México da todo un giro, una gran reforma que a mí me parece, y lo sigo sosteniendo, es la reforma de mayor calado que ha tenido este país desde la promulgación de la Constitución de 1917, y es que hoy los derechos humanos se han convertido en el eje rector del Estado mexicano, ¿no? Y es sobre este eje rector sobre el que se debe de construir todas las políticas desde el Estado mexicano, aunque quizá hoy puedan ser las visiones distintas, quizá hoy en esta realidad, en un nuevo gobierno, existan sesgos de retrocesos, como casos tan penosos como el tema de la Guardia Nacional, que bueno, implica una posible militarización de este país y que precisamente supondría, lejos de estar hablando de la progresividad de los derechos humanos, una regresión hacia escenarios que pues no queremos. Entonces es muy importante hoy contar con esta visión que nos va a compartir el doctor Guereca, de la importancia del reconocimiento desde la Constitución de los derechos humanos, desde estas características de indivisibilidad, de universalidad, de interdependencia, pero sobre todo muy importante de la progresividad. Y es que los derechos humanos deben de ir siempre hacia adelante, siempre protegiendo más derechos a más personas, y algo muy importante, los presupuestos, porque no podemos hablar de derechos humanos si no tenemos también un soporte presupuestal. Y es que el Estado tendrá que invertir siempre más recursos para poder dotar de más derechos a más personas. Entonces, muy importante esta visión. Y bueno, la reforma constitucional que ya hace algunos años ocurrió, también nos da una perspectiva para los organismos públicos de derechos humanos muy importante. Y es que si bien hoy tenemos desde el Estado, las instituciones, pero también los organismos constitucionales autónomos, debemos prevenir las violaciones a los derechos humanos, me parece que hoy hay un gran reto para el Estado mexicano. Y es que luego de 2 sexenios que transcurrieron desde el que inició el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y luego Enrique Peña Nieto, en donde pues hay en nuestro país miles de víctimas de violaciones a derechos humanos,
miles de personas desaparecidas o no localizadas. Y entonces hay un apartado en el artículo 1 constitucional que habla de una obligación del Estado, que es el deber de reparar. Es decir, todas las violaciones a derechos humanos, así lo mandata la Constitución, como la parte que cierra el círculo es justamente el deber de reparar las violaciones a derechos humanos. Y esa es quizá la gran deuda que tiene hoy el Estado mexicano. Hoy hay miles de familias en este país buscando a sus personas que alguien se las llevó, hayan sido particulares o hayan sido agentes del Estado. México, cuando fue examinado el año pasado en el examen periódico universal, la exigencia de las naciones democráticas que participan en este ejercicio fue precisamente el tema de las personas desaparecidas o no localizadas, el tema de los feminicidios y el acceso a la justicia a través de la nueva institución creada precisamente para darle respuesta a los mexicanos, que a nivel federal es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a nivel local la Comisión de Víctimas del Estado. Es decir, la parte de la reparación es un punto no cerrado. Si bien este gobierno que asumió hace ya más de 50 días, realizó una serie de foros en donde invitó a la sociedad civil, hablando en un plan de paz y reconciliación, el unísono, las víctimas dijeron en todo el país, y también San Luis Potosí no fue la excepción, sí a la paz, sí a la reconciliación, pero, le dijeron al hoy presidente, pero con justicia y reparación. Es decir, no podemos hablar de cicatrizar y darle la vuelta a la página si es que para esas víctimas hoy no hay justicia y reparación. Y ese es el gran tema. Hoy los colectivos diseminados por todo el país están precisamente buscando esa justicia y esa reparación. Las madres, las hermanas de desaparecidos no van a descansar hasta localizarlos, y este grito de vivos se los llevaron y vivos los queremos, pues resuena no solamente en Ayotzinapa, sino en todo el país. Comentarles que San Luis Potosí pues lamentablemente no es la excepción. Tenemos documentados más de 65 casos con nombre y apellido de personas desaparecidas o no localizadas. Como ustedes saben, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis realizó un informe especial al respecto. Nos hemos estado pronunciando por casos muy particulares, aunque no fue tan mediatizado como fue el caso de Ayotzinapa, pero no menos grave es el caso que nosotros conocemos en San Luis como el caso Pirasol, donde jornaleros migrantes viajaban a Tamaulipas y únicamente se localizó el autobús y hoy se encuentran en una situación de desaparición. También hace un mes sacamos una recomendación por un tema de desaparición forzada muy reciente ocurrida en Ciudad Valles. Entonces continúa el tema, aunque ya luego se nos olvida, pero sigue ocurriendo. Entonces los organismos públicos de derechos humanos es muy importante ser muy enfáticos en esta problemática. Y bueno, finalmente, y yo con esto ya termino mi intervención para cederle el uso de la voz al doctor Guereca, algo muy importante que a nosotros como ombudsperson nos preocupa y nos ocupa. Y es que hoy la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, al que pertenecemos todos los presidentes y procuradores de derechos humanos del país, con la Comisión Nacional, tenemos una gran preocupación, y seguramente también lo abordará el doctor Guereca, y es que hoy hay un riesgo de que los organismos autónomos, como las comisiones, sufran una modificación y entonces dejemos de ser autónomos, dejemos de tener esa fuerza ante una posible y eventual reforma al diseño de la protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Y bueno, esa es una iniciativa que fue presentada hace algunos meses, no se escuchó mucho. En los próximos meses, por ahí de noviembre, vendrá el relevo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no queremos pensar mal, pero bueno, hay una intención de debilitar la figura del ombudsperson. Nosotros desde nuestra trinchera, y así lo asumimos todos los presidentes, incluido nuestro presidente de la Comisión Nacional, pues tenemos que alzar la voz, tenemos que ser un contrapeso real frente al autoritarismo, frente a una visión sesgada de debilitamiento de instituciones muy valiosas, instituciones autónomas del Estado mexicano, como sin duda lo es los organismos de derechos humanos en todo el país.
pues ese es el gran reto que se avecina, y yo más bien quisiera cederle el uso de la voz a Marco para que, bueno, pues además de platicarnos de este libro que es extraordinario, pues pueda también compartirnos algunas ideas relacionadas con esta temática. Pues el uso de la voz a Marco. Pues antes que nada, muy buenos días a todas y a todos. Un honor estar aquí en Matehuala, en la Universidad de Matehuala. Quisiera agradecer enormemente al rector Alfonso Nava Díaz su anfitrionía. Un gran honor estar aquí en este evento coordinado. Sin duda alguna es algo que muy loable, y sobre todo la conjunción del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos que preside nuestro muy buen amigo maestro Jorge Andrés López Espinosa, que aparte de ser un ombudsman es un líder en la federación que nos agrupa a todos los ombudsperson, pero aparte es una persona preparada con más de 20 años de trabajo en la institución, que le permite tener una calidad moral, ética y sobre todo el conocimiento en la defensa y promoción de los derechos humanos. Por eso quiero felicitar a ambos, al rector y a nuestro presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, por este tipo de eventos que permiten generar una cultura del respeto a los derechos humanos. A su vez también quiero saludar y felicitar aquí al maestro Fernando Sánchez Arriaga, una persona en la institución, un académico, es director de la Facultad de Derecho, ya ahorita recientemente jubilado, pero un honor tenerlo aquí. Sin duda alguna también a reconocer aquí a Sergio y a Ricardo, que ahorita nos van a anteceder, pocas veces consigo que me acompañe mi esposa y mi hijo Mario Alejandro, y pues les agradezco enormemente. Yo digo, los derechos humanos se defienden de diferentes perspectivas. Considero que la académica suele ser la menos recurrida e implementada. De ahí que el objetivo principal de este libro que venimos a presentar es promover, difundir la cultura del respeto de los derechos humanos. Los derechos humanos son ese conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. La dignidad humana es el origen, esencia y defensa de los derechos humanos. El Estado mexicano, como lo comentaba Jorge, con la aprobación de la famosa reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio, publicada en el periódico oficial el 10 de junio del 2011, centró la actividad estatal en respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Considero que la reforma constitucional del 2011 es una reforma de gran calado, es una reforma constitucional, creo, de mayor importancia que hemos tenido, ya que, como dije, centró la obligación del Estado mexicano en garantizar la dignidad humana de todos los ciudadanos. Brevemente, voy a una breve reseña del libro. En el primer capítulo voy a dejar, y quiero hacer una story, o hacer entrega de estos 10 libros aquí para la biblioteca y para que usted considere también sobre esta reforma constitucional. Yo lo estoy enfocando sobre todo a los estudiantes de Derecho que veo aquí, y sobre todo ahora a los que vienen a esta nueva etapa que es una maestría, que es un gran logro, un conjunto de la Rectoría y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis, pero que es muy importante tener libros que nos permitan ver el punto de vista de los alumnos. Y en el primer capítulo partimos sobre todo de los antecedentes históricos. ¿Qué hablamos? Los derechos humanos partan de la perspectiva que son para limitar el ejercicio del poder de quienes están en gobierno. Los de Comisión de Derechos Humanos a veces no somos instituciones cómodas para que ellos estén en ejercicio. Yo lo digo, que el gobierno tiene muy gente que la protege. La ciudadanía tiene pocas instituciones que protejan a la ciudadanía, y una de ellas son las comisiones de derechos humanos. A nivel federal, la Comisión Nacional, CNDH, y a nivel estatal, las comisiones como en este caso de San Luis Potosí o la Comisión de Durango. Pero ¿cuál es el primer antecedente? ¿Dónde surge? Estamos hablando que el origen, los derechos humanos se empiezan a plasmar, si nos vamos a lo más remoto, a través de declaraciones. Y la declaración más antigua es la declaración del Cilindro de Ciro de 539 a.C. Y podremos contrastarla con la más nueva, que es la del 10 de diciembre de 1948, presidida por Eleanor Roosevelt, que es el origen de la nueva etapa de los derechos humanos. Cuando nos vamos a la primera etapa, la más lejana, en el 539,
a la más reciente, estamos hablando de casi 2.487 años, donde hay una presencia paulatina de la defensa de la gente ante el poder del Estado. Y como vemos en la siguiente diapositiva, pues el cilindro de Ciro surge porque llega Ciro el Grande, invade de Persia y llega a Babilonia. Babilonia había tenido posturas muy bélicas, de hecho por el pueblo judío, va y le destruye el primer templo. Recuerden ahí, los judíos tienen un templo que lo hace el rey Salomón, una persona que se ve distinguido por la gran capacidad e inteligencia, hijo del rey David, que es el primer rey que tiene Israel. Destruyen el templo por primera vez y se llevan como esclavos a gran parte de la población. Duran un éxodo de casi 45 años. Cuando este señor llega, Ciro el Grande, lo primero que hace es dejar en libertad a los esclavos, a un esclavitud. Permite la libertad religiosa, que pudieran procesar la religión que ellos quisieran, y permite el regreso, en este caso, de los judíos a su tierra. Eso permitió la conformación del pueblo judío. Ese cilindro de Ciro que está en el museo en Inglaterra, en Londres, en el museo inglés, yo me acuerdo porque voy a buscarlo, cuando estaba viendo, había unas personas judíos y lo estaban viendo con un respeto, porque ahí lo consideran uno de los grandes personajes en la historia del pueblo judío, porque permitió el regreso de los judíos. Y lógicamente él rompe lo tradicional, porque por lo general aquellos que ejercían el poder, los gobernantes, el faraón, en Egipto, el rey, o en este caso, no rompe esas reglas y muestra un lado humano en el ejercicio del poder. Entonces de ahí la gran trascendencia que Naciones Unidas considera este cilindro de Ciro, que está hecho con la cultura uniforme, barro, plasmado, antiguamente hacían los libros, es la recopilación más antigua en cuestión de derechos humanos. Está plasmado en los 6 idiomas de Naciones Unidas y se enlazan a los 4 primeros artículos de la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, esa es la referencia más antigua en el 539. Recuerdo que los judíos le decían el ungido. Ustedes recuerdan, si son de Inglaterra, la forma de manifestar el poder del gobernante era coronarlo. En el caso de los judíos es ungirlo en aceites. Aquellos que profesan religión, cuando los bautizan les ponen aceite ungido. Entonces le ponen el ungido al pueblo judío por la gran trascendencia que tiene Ciro el Grande. De ahí pasa un tiempo y llega el oscurantismo y lógicamente en la Grecia clásica se empieza a hablar de un derecho natural. ¿Por qué un derecho natural? Porque ellos están hablando que debe haber un derecho que deben tener las personas por el simple hecho de ser personas. Y empiezan a generar lo que es el principio de igualdad. Y ellos dicen, ¿saben qué? Los seres humanos somos hermanos en racionalidad, somos seres racionables. Y lógicamente, como somos racionables, los seres somos iguales. Y están en contra principalmente de la discriminación. Esto se da muy fuertemente a través de la cultura del estoicismo, que empiezan a difundir esa igualdad, pero sobre todo la necesidad de crear un derecho que valga tanto en Roma como en Grecia, como en Atenas y todo. Entonces están hablando de un derecho natural por el simple hecho de ser personas, basado en un principio muy importante, la igualdad. Entonces recuerden que la igualdad es un principio básico en la cuestión de los derechos humanos, de que todas y todos somos iguales. Lógicamente ahí se da también una dicotomía donde señalan que la democracia, que ahí surge como una forma de gobierno, que entre mayor democracia florecen más, en este caso, los derechos humanos. Lógicamente ya vamos a una pausa ya muy fuerte y nos vamos a ir en el libro hasta Inglaterra. Inglaterra es el país que más genera sinergias por los derechos humanos y se da en 15 de junio de 1215 con la famosa Carta Magna. Ahí el gobernante era Juan Sin Tierra, que es el famoso, el de la serie de Robin Hood. Tenía a su hermano Ricardo, eran 4 hermanos, a él no le tocó tierra, por eso no le tocó dote, por eso no tenía tierra. Pero este señor estaba feliz que sus hermanos estuvieran fuera, el hermano no le interesó gobernar. Eso entonces no era tanto la isla, sino tenía más posiciones en lo que es actualmente Francia. Pero el hermano Ricardo andaba peleando. ¿Y qué es lo que necesita o qué hace un gobernante para hacerse de recursos? Impuestos. Generaba impuestos, generaba dinero y le donaba al hermano para que estuviera fuera. Eso genera un malestar entre las personas.
Y llegaron y lo obligan a firmar por primera vez un acuerdo donde sería prerrogativas, pero no casi a toda la población, por el sistema de manejo a los señores cuestiones religiosas. Pero este es el primer antecedente en el derecho constitucional de una constitución. Por primera vez un gobernante, por escrito, reconoce a fuerzas derechos a la ciudadanía. Entonces la Carta Magna es el primer antecedente por escrito de derechos humanos y una pauta del constitucionalismo. Me voy a ir muy rápido porque no hay... La petición de derechos vuelve a surgir, esa es la base ya del pueblo inglés. Al gobernante le dicen, ahí ya tenemos derechos. Y lógicamente va a suceder ya en 1628 con unos gobiernos absolutistas, empiezan a generar impuestos sin consultarlos al Parlamento. Bueno, algo importante que siempre los manejan. De ese pueblo inglés, después de esa Carta Magna, Enrique, que es tercero, que es hijo de Juan Sin Tierra, convoca a 4 caballeros por cada condado o reino y van a formar lo que es el Parlamento, que en 1600 ya cambia un sistema bicameral. Ellos hacen una cámara de los lores y la cámara de los comunes. Los comunes son todos aquellos comunes, y los lores lógicamente se dividían en la fuerza eclesiástica y la gente de aristocracia. Esas 2 cámaras, que es una forma moderna que nosotros plasmamos y copiamos a través de la Cámara de Diputados y el Senado, que incluimos lógicamente a la Constitución Americana de 1787, ese modelo. Pero ahí surge, ahí también va a surgir un antecedente muy importante de van a formarse los partidos políticos. El rey, al tener parlamento, va a haber 2 pugnas muy fuertes, la gente a favor del rey y la gente a favor del parlamento. Y ahí van a ser los Tories y los Whigs, que van a ser el primer antecedente de los partidos políticos. Entonces Inglaterra va a sobresalir, pero lógicamente muy clave en el sentido de la defensa de los derechos humanos. Y a través de la petición de derecho, que es cuando se vuelven a organizar el Parlamento y le exigen al monarca que no van a aprobar impuestos si no son aprobados por el Parlamento, le van a pedir en este caso, porque no los convocaba, la obligatoriedad de que los citara. Entonces va a venir la costumbre, ustedes saben que las cuestiones financieras son cada año, de ahí viene su origen, ¿no? De que el rey los tuviera que juntar al Parlamento. Pero ahí el cambio es garantizarle que no les cobrara impuestos, que en cuestión de la ley marcial solo es cuestión de guerra, y que el ejército no se acartonara en las casas de los ciudadanos sin ninguna excusa y sobre todo en el invierno. Vamos, no voy muy rápido ahí sale el habeas corpus, que es una cuestión que es el primer antecedente que tenemos del juicio de amparo. A ver, ¿dónde está la persona? De ir a verificar el estado de la persona que fue detenida bajo ciertos principios, que no me meteré ahorita en cuestión penal. Y ya la última para brincar ahí es la de que se da por la Carta, en este caso de derechos, que es cuando ya llega la famosa revolución francesa, cuando ya al monarca quitan a Jacobo y al nuevo gobernante le dicen, ¿sabes qué? Vas a ser nuevo gobernante, pero vas a jurar esta carta. Es un sometimiento del monarca, del que está en el poder, a un Estado en su forma de derecho. Y lógicamente en Estados Unidos empiezan a surgir y se da la primera declaración de tiempos modernos, que es la de Virginia, que yo en el libro cuestiono que es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque hablan de la igualdad de todas las personas. Pero siempre Virginia, de las 13 colonias, Virginia era la colonia más rica. De hecho ahí surgen los padres de la patria en Estados Unidos, Washington, todos eran por general de ahí, pero él tenía una economía muy fuerte y sustentada en el tabaco. A veces Israel y todo eso de ahí era muy fuerte. ¿Y quiénes trabajaban en este caso? Los afrodescendientes, que eran traídos de esclavos por general de África y les habían segregado, quitar las tierras a los pueblos originarios. Entonces, cuando hablan de una declaración de derechos, donde son iguales, se confrontaban. Entonces hacen una falacia y dicen, ¿saben qué? Somos todos iguales, pero aquellos que hayan contribuido al desarrollo del Estado, que son únicamente los blancos, en este sentido. Segregaban a los afrodescendientes y a los pueblos originarios. Pero bueno, mal o bien, de ahí siguió esa secuencia de generar derechos para más personas. Y lógicamente surge la Constitución Americana, que es la constitución más antigua del mundo en el ámbito federal. Y lógicamente donde agrupó a esos 13 colonias, donde surge el federalismo, ese federalismo que quiere decir que hay órdenes de gobierno que convergen en contribuir. No es que quiere decir que la federación o que el Estado sea mayor que uno, sino cuando había una controversia en la acción constitucional. Simplemente cada quien tiene su campo de actuar. Pero en España no se daba mucho, no lo entendían.
porque en España, con esas comunidades autónomas que quieren separar, no entienden mucho que hay una convivencia entre un orden federal, un orden estatal y un orden municipal. Más que en nuestro país, desgraciadamente, lo federal tiende a hacer todo. Usted ve una película, cualquier película policíaca, y llegan los federales y quitan a los municipales y todo. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Pelean mucho sus competencias. Dan los municipales o está la competencia estatal y llegan los federales, no se dejan. Que ahí son cuestiones de ideología. Pero aquí ya más lo quiero importante precisar que surge un movimiento muy fuerte para terminar ya casi la etapa histórica que se da en Francia. En Francia hay una revolución en 1789. Lógicamente derrocan al rey, en este caso a la reina, pero aquí surge algo muy importante. ¿Qué será lo importante al central? Es una transición de siervo a ciudadano. ¿Cuál es la importancia? Que un siervo era un esclavo que no tenía derechos. Y es cuando, en este caso, cuando pasamos a ciudadano, yo tengo derechos y obligaciones. Entonces, eso es lo importante de esa famosa Declaración Universal de Derechos Humanos, de esa revolución, que en esa, cuando plasman esa declaración, y lógicamente la Constitución, en su artículo 16, señala muy claramente, podemos pasar por favor, no sé si lo traigo ahí, ¿sí? Ahí está, dice en el artículo 16, señala, se asienta que en toda sociedad, la cual es una garantía de derechos, perdón, en toda sociedad en la cual la garantía de derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada no tiene constitución. En otras palabras, si no hay división de poderes, porque ahí surge también, fortalece Locke en Inglaterra, que también es Inglaterra, después Montesquieu la toma, que se la copia, esa famosa división de poderes para el ejercicio. O sea, se divide el poder, ¿para qué? Para que el gobernante no tuviera tanto poder. Como ahorita estamos, como decía Jorge, ahorita parece que lo vemos en Venezuela o en otras partes, donde el gobernador no tiene contrapesos, donde la postura del gobernante tiene que legislar y él mismo juzga. Por eso es dividir el poder, el ejercicio, para no fortalecer tanto el poder. Esa es la base. Entonces, si no hay división de poderes, recuerden el artículo 49 constitucional, nos habla claramente de la división de poderes. Y si no hay una declaración de derechos, no se puede decir que hay constitución. Por eso, ahorita cuando hablábamos de una consolidación de un nuevo derecho con perspectiva, cambiamos. Tenemos que quitarnos el chip anterior, ponernos a un nuevo en el entorno de derechos humanos. Yo como catedrático, yo soy catedrático, también he tenido la oportunidad de estar en varias instituciones. Tuve 7 años en la Universidad Iberoamericana, he estado en la UNAM, he estado en varias instituciones, de hecho tengo el gusto de estar con ustedes ahí en la maestría. Y lógicamente yo estoy partiendo la clase que se llama, en este caso, garantías individuales. ¿Lo cual está mal? Está mal porque tenemos que hablar ya de derechos humanos. Pero ese error no viene porque de esa declaración habla de que tiene que haber una parte dogmática en toda Constitución. Entonces nuestra Constitución, yo cuando estudié Derecho, me decían la Constitución se divide en 2 formas. Dogmática, del 1 al 29, y el restante la orgánica. Dogmática porque es como algo religioso, que no se cuestiona, tú tienes que aceptar. Venían ciertos los derechos humanos, pero en este caso hablábamos de las garantías, que era una confusión. Yo te explico por qué. Y lógicamente lo que resta es la parte que organiza el Estado. Entonces así estudiábamos. Constitución, 2 partes. Dogmática, los primeros 29 artículos, lo que resta la parte orgánica. No. Y eso se da, que genera ahora con la reforma constitucional, que entremos a hablar lo explico más adelante, pues lógicamente la primera pregunta que yo quiero que nos llevemos, ¿qué son los derechos humanos? ¿Sí? ¿Qué son los derechos humanos? No me contesten, no les voy a decir, porque aquí yo creo, los que me han tocado, el conocimiento de que alguien te vaya a inspirar, no sé, alguien quiere participar, está bien todo esto. Pero ¿qué son los derechos humanos? Se habla en radio, televisión, en todos lados, ¿qué son los derechos humanos? Pues son ese conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Aquí está mi hijo, le estoy en clase, entonces les queda en chino, que primero también qué es la dignidad humana. Ahí están los 2 primeros artículos, el primer artículo de la Constitución, como está, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Aquí hay un cambio muy importante. Ya habla de, que es clave, porque ya se van a garantizar los derechos humanos reconocidos y de los tratados. ¿Qué quiere decir? Que todos los tratados que ha firmado nuestro Estado adquieren grado constitucional, están a nivel de la Constitución.
O sea, cualquier tratado en materia, y sobre todo en materia de derechos humanos, es constitucional. Es lo que quiere decir. Entonces, qué importante, porque es una demanda que nos decía, o sea, todos los tratados, el Estado tiene grado constitucional. Ustedes saben que la Constitución es el organismo jurídico que lo más arriba, nadie lo puede contraponer. Lógicamente ya, ahí es que es algo muy importante, que ya reconoce, que antes daba. Era una postura positivista y otra naturalista, porque decía, no, ¿saben qué? Yo soy el que tengo el derecho, ahora no, ahora con la postura de un naturalista reconoce que el derecho está antes del Estado, en este caso Estado mexicano, que hay derechos, que hay leyes, que hay ordenamientos jurídicos que nacieron antes del Estado, y antes todo emanaba. Y lógicamente ya hablamos de personas, ¿por qué? Porque hay hombres y mujeres. Las primeras declaraciones eran del hombre y del ciudadano, que es absurdo, que también ahí Olimpia no quise mencionar, que después de que hacen la Declaración Universal del Hombre y Ciudadano en Francia, una mujer se opone, y ¿por qué no ponen a las mujeres? Y ella hace la declaración, y vámonos, la agarran, la juzgan, y entonces él pierde la vida. Qué incongruencias, ¿verdad? Pero ahorita poco a poco vamos cambiando esas retinencias. Y ahí va, entonces, ¿qué es la pregunta clave? Que ya lo hemos visto, y lo señalo mucho porque todavía lo veo, que no es lo mismo hablar de derechos humanos, de derechos fundamentales, y mucho menos de garantías, ¿sí? Entonces, derechos humanos, yo lo digo así, aquí está esta nube, allá arriba. Son todos esos derechos, todas esas inercias, todo lo que puede mejorar nuestra conducta humana. Pero ¿qué sucede? Cuando ganamos este derecho humano y lo plasmamos en una constitución o en los tratados internacionales, que estamos hablando de 210 tratados en derechos humanos, se habla ya de ¿qué? De derechos fundamentales. Entonces, no sé si estoy dando a entender. Los derechos humanos aquí están, cuando ya están positivizados, que ya están en la Constitución o reconocidos en un tratado internacional, son derechos fundamentales. ¿Por qué la importancia? Yo les preguntaría. Porque el Estado tiene que respetar y hacer cumplir lo que son derechos fundamentales. Si estuviéramos en 1917, vamos, algo retórico, estamos en 1917 y el compañero de allá está, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Julio. Si Julio estuviéramos allá en Querétaro, que aquí les queda muy cerca, yo vivo del norte, yo estoy aislado de ustedes, todos también cerca. Estaban a Querétaro y en el Teatro de la República en 1917, el constituyente, a Ricardo se le ocurre decir que el derecho humano del acceso a Internet. ¿Qué hubieran pensado? En 1917. ¿No? Sí, lo decía. ¿Por qué? Porque el Internet tiene 10 años. Entonces, ya mi hijo ya nació por Internet. Pero fíjense, ahorita checa la Constitución, la del Estado, no sé, el San Luis Potosí, es un derecho fundamental. No sé si me voy a explicar. O sea, ¿cuántos derechos están acá en esta nube que posiblemente en 20 años sean derechos humanos? ¿Pero qué le va a exigir al Estado? Le va a exigir derechos fundamentales. Si el gobernador, si la Constitución de San Luis Potosí está plasmado el derecho al acceso a Internet, tiene que haber políticas públicas que generen que toda la ciudadanía tenga derecho a Internet. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que cada vez esos derechos humanos en abstracto se vuelven derechos fundamentales reconocidos y están lógicamente en la Constitución y en 210 tratados en materia de derechos humanos que tiene el Estado mexicano. Y la barbaridad es allá garantías individuales. ¿Cómo se llama el de rojo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas el de los lentes? El de... ¿Cómo te llamas? Javier, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? No, no escucho, es que más tengo un oído, Tengo discapacidad auditiva, nomás tengo un oído. ¿Cómo te llamas? Javier, cuando compras un celular, te dan una garantía, ¿no? ¿Y qué sucede con esa garantía si se te descompone saliendo? Así que te la reparen, ¿no? Porque tiene que una garantía. Entonces no es lo mismo hablar de la garantía que es el medio para hacer valer el derecho fundamental, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablábamos de las garantías individuales los primeros 29 capítulos? Yo cuando estaba en Argentina y en España me decían, ¿y por qué en Argentina no? En España me cuestionaban mucho, ¿por qué en México hablan de garantías? Lo que pasa que con la reforma, cuando estaban haciendo la Constitución de 1917, porque la del 57 ya hablaba de derechos del hombre. Entonces Carranza quiso garantizar, o sea, obligar al Estado
a que se cumplieran los derechos humanos. Y por eso habla de garantías. Y ahí nos genera esa confusión. Pero ahorita ustedes son abogados, son especialistas en derechos humanos, no pueden hablar, hacer la distinción. Es como cuando alguien ve a un político que dice los niveles de gobierno. No, son órdenes de gobierno. Un orden federal, un orden estatal y un orden municipal. En este caso tenemos que hablar de derechos humanos, de derechos fundamentales que son exigibles, obligatorios del Estado, y la garantía, que es el medio para hacer valer, en este caso, los derechos. ¿Cuáles serían? El amparo, la controversia, las acciones constitucionales. Lógicamente, fíjense, y esto no es un tema nuevo. Yo lo cito en el libro. Tena Ramírez, que para mí es uno de los mejores constitucionalistas junto con Grua, su libro es de 1944, la primera edición. O sea, un año antes de la Declaración Universal. No, perdón, la Declaración Universal es de 1948. Pero él ya habla que hay una garantía para hacer valer los derechos y era el amparo. En ese entonces estaba muy lejos del 94, cuando se reforman con las controversias y las acciones en el sexenio de Ernesto Zedillo. Pero no es un tema nuevo, sino que seguiríamos con esa inercia. Pero la garantía es el medio para hacer valer ese derecho fundamental que es exigible del Estado. ¿De acuerdo? Voy a dejar la presentación para que alguien la requiera en ese sentido. Entonces, bueno, ya, por eso ponía ese ejemplo que dice en Mauritania, que está allá en el norte de África. Si ustedes iban antes de 1981, así como se traen un souvenir, se podía traer un esclavo. Lógicamente que al pisar México cambiaba el estatus y se volvía persona. Fíjense, en 1981 se consideraba legal la esclavitud y desgraciadamente todavía hay. Te explico en otro sentido. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasaba en Sudáfrica? En Sudáfrica hace unos años todavía había un sistema de segregación racial donde las personas, por el simple hecho del color de su piel, le podrían negar la educación, le podrían negar la atención médica y simplemente no podría estar aquí con nosotros por el único hecho de su piel. Entonces yo decía, estamos violando derechos humanos, los de la nube, pero no fundamentales, porque mi Estado no lo prevé, no me lo permite. Entonces, qué importante que cada vez haya más derechos humanos positivizados y exigibles al Estado. Lógicamente ya no me meto con un Carbonell que hace la misma distinción. Seguimos por ahí. Entonces, ¿cuál es la esencia de los derechos humanos? La de atrás de Leo, ¿cómo se llamas? ¿Holanda? Yolanda. ¿Cuál será la esencia de los derechos humanos? Vamos a pensar. Yo al principio dije que la dignidad, ¿verdad? ¿Qué es la dignidad? Si yo digo que todos somos iguales, ¿se acuerdan de los estoicos que hablaban de historia? Que dicen que todos somos iguales. Y yo volteo y ahorita no veo a alguien igual, idéntico a mí. Pero si tú, Yolanda, volteas, no ves a alguien idénticamente igual. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué el doctor Huereca? ¿Por qué Jorge? ¿Por qué el rector hablamos de igualdad? Si algo tenemos que nos caracteriza a los seres humanos, es que somos iguales en dignidad. Va a la segunda pregunta, ¿qué es la dignidad? ¿Qué entiende alguien por dignidad? Que me peleé con la novia y no paso por ahí porque soy digno, me hago el digno, ¿será yo no le hablo? No va. ¿Qué será? Si ven esa foto, ahí está el hombre más rico de este país, allá arriba. Después un momento fue hasta el mundo, que a mí no me siento orgulloso. Y no me siento orgulloso porque si hubiera sido una forma de cobrarnos por teléfono, llamadas, etc. Me tocó la época que con un 20 hablabas 20 horas. Ese señor se le ocurrió que con una tarjeta me cobraba hasta los segundos. Y me cobró 20 llamadas, 200 llamadas y me inventaba no sé cuánto. Pero bueno, y el mismo servicio que ofrecía en Puerto Rico, que es una sobrina en Puerto Rico, que ya le costaba 200 pesos, aquí me costaba 800. Entonces, bueno, no estaba orgulloso. Pero bueno, ahí, si yo tuviera esta forma pesa, ¿de acuerdo? Pudiéramos pesar la dignidad, que no se puede, pero si se pudiera, imaginando, yo pusiera a Carlos Enrique, pusiera a Yolanda, pusiera a mi esposa, pusiera a Mario, a Jorge, pusiera a la persona más inteligente, pudiera poner a la persona con menos preparación, pudiera poner a la más rica, como este señor, a la persona más pobre, a la persona, una mujer muy guapa, a la mujer no muy agresiva, una persona alta, ¿no? Todos y todas pesarían lo mismo, porque todos somos igual de dignos, todos somos igual de valiosos. ¿Me explico? Entonces, todos somos igual de dignos, todos deberemos el mismo trato.
yo les puedo decir que el 99%, 98%, por ahí, entre el 90 y 80% de las quejas que yo recibo, la comisión son por falta de salida, por no el trato adecuado a la ciudadanía. Y todas y todos merecemos el mismo trato. Y si yo soy una persona indígena que vive en una comunidad, tengo los mismos derechos y el Estado tiene que trabajar para garantizarlos. Si soy una persona de diversidad sexual, tengo el derecho a que me traten bien y la atención médica. ¿Me explico? Si soy un hombre o una mujer, también tengo trato, porque todos somos igual de dignos. Por eso la dignidad es la base, esencia y origen de los derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero bueno, ¿qué pasa con los que no piensan igual? ¿Se da o no se da? Sí, Lo se da. hago mucho, que me pasa mucho lo que estoy hablando en el libro. Bueno, sucede que históricamente mucha gente la ha negado. Y lo vemos, ¿qué pasó? La época de la colonia, de 1521 a 1821, pues la esclavitud era permitida, ¿no? Hasta que la abolió con el Hidalgo. Lógicamente, ¿por qué? ¿Qué decían? El indígena no tenía la misma dignidad que uno. Por eso lo podías asustar, por eso lo podías meter. ¿Qué pasó en el régimen nazi? El régimen nazi metía en campos de concentración a personas homosexuales, a testigos de Jehová, a gitanos, lógicamente a judíos, por cuestiones de índole que ellos decían que no era. Ese es un mensaje de odio. Los mensajes de odio generan odio. Y eso fue una preventa política. ¿Por qué? Porque Alemania venía una primera guerra devastada y lógicamente el gran capital que siempre ha sido los judíos, la gente más rica del mundo siempre han sido los judíos y son los más ricos. Entonces decían, tú estás pobre, alemán, te quitan tu casa. ¿Quién te quitó tu casa? El banco. ¿Quién es el dueño del banco? Pues los judíos. Este señor aprovecha esa inercia y empieza a llegar que en ejercicio que lo peor son los judíos. ¿Y qué sucedió? Llegó y privó de la vida a más de 5 millones de personas por ser judíos. ¿Me explico? ¿Qué sucede con Donald Trump? Donald Trump, Estados Unidos está en crisis. Dice, ¿por qué estamos en crisis? Porque los latinos vienen y nos quitan nuestro trabajo. Entonces, pues vamos a ver. ¿Quién no tiene un familiar en Estados Unidos allá? No, ya creo que es casi imposible pensar que una familiar no tenga un familiar vivo en Estados Unidos. Y vean la situación que se les con un mensaje de odio. Pero bueno, entonces, eso, como lo vemos ahí, después pasar, ahí vimos a víctimas del Holocausto. Yolanda, ¿por qué crees que tengan ese tatuaje? ¿Por qué crees? Cuando digo por qué crees, tú puedes decir lo que quieras, pues es lo que tú crees. Y así debe ser, el alumno tiene que opinar lo que quiere. ¿Tú por qué piensas? Pues se me viene a la mente como A ver, no se presiones. A ver tú, Mario, ¿por qué crees que tienen tatuaje? Porque sigues teniendo los prisioneros. Buena, muy bien, ándale, bien. ¿Algo más? Quitarle su identidad. ¿Quitarles? Su identidad. O sea, no era una persona, era un simple número. Eso es. Un simple número. Era quitarle la dignidad a la persona y era un número. Entonces, qué fácil es mandar a 98.288 a una cámara de gas. ¿Me explico? A un número, no a un ser humano. Entonces era quitarles hasta el último rasgo de dignidad. Yo les pregunto, bueno, ¿y por qué metían a los testigos de Jehová? Con la ideología. ¿Alguien ha tenido a un compañero de Jehová cuando ellos no ves a la bandera? Es por ideología. No sé, no, ellos ven a la bandera como otra cuestión, ¿sí me explico? O sea, enemigos del sistema. Por eso se dan esos cambios. Seguimos, por favor. Voy a tratar de ser más breve porque si no... Entonces, me voy a ejemplifico, y lo comento hasta en clase, me gusta este tema, porque alguien dice, oye, es que eso ya pasó, estás desfasado o algo, no. La dignidad, este es el delito, se tipificaba la conducta antijurídica, que simplifica más esa cuestión de atacar a la dignidad del ser humano, que es la trata de personas. La trata de personas está un ser humano y le despojan de la dignidad y se convierte en un objeto. No sé si hay aquí gente especializada en civil o mercantil. Ustedes saben que las cosas son producto de comercio, no una persona. Entonces, cuando tú le quitas la dignidad, es un objeto que es víctima de explotación laboral, que es víctima de explotación sexual, y en el peor de los casos, el cuerpo se convierte en un depósito de órganos que son extirpados en ese bajo mundo, que cuánta gente quiere una
una córnea, otra gente quiere un hígado, un riñón, y lo vemos. Entonces, eso es un delito, que es la nueva esclavitud. Y alguien le puede decir, irrisoriamente, en la época del imperio, el imperialismo, que tocó esto ahorita conmigo, que era el imperialismo, Alejandro, espero que te acuerdes, pero bueno, cuando esas naciones se expanden y llegan y conquistan ciudades, países, y lógicamente pues, sus recursos, materiales y todo, pero hay más ahorita, quiero decirlo, hay más gente viviendo en esclavitud a través de la trata de personas que en esa época. Jorge, ¿cuál es la presentación de un libro? Pues, Buenos días. entonces ahí está interesante. Vamos. Y en otro caso que terminaría el libro Justo la Linde, esa está desfasada. Yo tengo información de 50,000 centroamericanos, posiblemente, que han sido desaparecidos desgraciadamente por el crimen organizado. 50,000 personas. Lógicamente, muchas personas de estas, que ahorita me venía platicando con Jorge, que eran 2,000 y ya se le perdieron ya se escaparon 200, pero a ver si salen. Muchas de ellos estaban allí en la Ciudad de México trabajando como empleadas domésticas en calidad de esclavas, no se les pagaba, amenazándolos de que los deportaban a la situación jurídica. Y el único pecado de estas personas es tratar de mejorar las condiciones de vida de ellos y de su familia. ¿Sí? Y no se vale, y hay que tener coherencia, lo digo muy claro y enérgicamente, porque nos duele cuando tratan mal a un connacional de Estados Unidos. ¿Por qué no nos duele cuando tratan mal aquí a un migrante de nuestro país? Hay que ser justos, paremos en pie ya. Así como lo dijo muy bien Jorge, yo me puse ante la Ley de Seguridad Interior como catedrático, como doctor y como defensor de derechos humanos. Pero también lo estamos poniendo, en este caso, ante esta nueva postura de la Guardia Nacional. ¿Sí me explico? Y no importa que ella haya presentado el PRI, el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que ahorita lo está presentando de Morena, ¿no? Es una congruencia de defender los derechos humanos de las personas. Me decía mi madre que en arca abierta hasta más justo peca. Entonces, simplemente de las sentencias de la Corte Interamericana que he emitido contra el Estado mexicano, a excepción de Castañeda Guzmán, que era una aspiración a ser candidato independiente, y la del Campo Agonero, que es el feminicidio, todas las demás hay intervención directa de militares. Y con eso quiero decir que se equivocan las personas más no la institución. Respeto y valoro el trabajo que desempeña la Secretaría de Defensa Nacional. Pero sí no podemos permitir esas pautas o abrir a posibles violaciones de derechos humanos. Históricamente, doctrinalmente, cuando vamos a Sudamérica, en la época más dura de las dictaduras, siempre empezó a través de la intervención de los militares en cuestiones que le tocan a la ciudadanía. Y el artículo constitucional, el artículo 21, claramente nos señala que la cuestión de la seguridad, tiene que ser dirigida por civiles, no por militares. Ya tendremos un recurso, pero bueno, para defenderlo. Ya nada más, 10 minutos termino, ¿parece bien? Yo me puedo aventar 3 o 5 horas, pero no. Ya le dio la cara a Yolanda, ¿quién más? ¿Cómo te llamas? Jorge. La de lentes de allá, ¿cómo te llamas? Sí. Rebeca. ¿Cómo, Rebeca? Muy bien, Rebeca. Entonces, ¿dónde crees que está la mayoría de los derechos humanos actualmente? ¿O dónde se plasman? ¿Dónde está? La mayoría de los derechos humanos están plasmados en tratados internacionales. ¿Sí? México tiene 210 tratados en materia de derechos humanos firmados, ratificados por el Estado mexicano. Me ha tocado, lo digo porque me ha tocado en conferencias, una vez una conferencia en la Casa de la Cultura Jurídica, no sé si en Coahuila o en otro lugar, y un joven se paró y dijo, los tratados en derechos humanos violan la soberanía del pueblo mexicano. Primero, tendría que uno que explicar de dónde termina el término de soberanía. El término de soberanía radica cuando empiezan a segregarse el poder, en este caso del Papa y los imperios. Entonces, los reyes se cierran para no tener intervención, pero eso generó reyes absolutistas, donde concentraban todo el poder, ¿no? Y que lógicamente con la Revolución Francesa se empiezan a derogar. Pero bueno, jurídicamente se está violentando. Si tuviéramos este cuarto, nomás este cuarto de toda la universidad, que cuidara los derechos humanos, si ustedes me dicen, oye, vamos a ampliar otros 3 cuartos, la protección de los derechos humanos, ¿quién sale ganando? Todos, ¿verdad? ¿Y quién sale perdiendo? Los derechos humanos están en demérito de los que están en el ejercicio del poder. ¿Sí? Y los derechos humanos es a favor de toda la ciudadanía. Entonces, cuando firmamos tratados de derechos humanos, le garantizamos o ampliamos la protección de las personas. Y lógicamente, porque me dicen jurídicamente, no, jurídicamente tampoco procede.
Porque el artículo 89, fracción décima, señala muy claramente que es facultad del presidente de la República o titular firmar tratados. Y la ratificación está en el 76, que son las facultades exclusivas del Senado. Entonces, es un acto legalmente previsto. Lógicamente, sería, si no se hiciera bajo este seguimiento, si no se aprobara por el Senado, pues estaríamos violentándose. No sé si me voy a explicar. Entonces, jurídicamente un tratado, al ser firmado por el presidente y ratificado por el Senado, aunque haya nacido en otro orden sistema jurídico, pasa a ser parte del sistema jurídico mexicano. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cuestiones muy importantes de los tratados, alguien dice, oye, ¿por qué no podemos obligar a una persona en el derecho internacional? No, serían las guerras. ¿Sí me explico? Los tratados se aplican de buena fe. Partas observando, que quiere decir el tratado es ley en todas partes. Entonces, y aparte hay una convención, que es la Convención de Viena, que regula los tratados, y fíjense que hay algo que está pasando ahorita. La Suprema Corte de Justicia todavía sigue sustentando el criterio en el sentido que cuando un tratado de derechos humanos se contrapone con la Constitución, debe prevaler la restricción de la Constitución. Si lo judicializamos en el ámbito internacional, nos van a exigir. ¿Sí me explico? Porque en el Tratado de Viena, en el artículo 25-26, señala muy claramente que un Estado que haya ratificado, en este caso un tratado, no puede oponer la no aplicación por alegando un derecho interno. ¿Sí me explico? Ya lo entraste y ahorita que está en la Constitución, no hay objeción. Pero bueno, entonces, vuelvo a reiterar, los tratados en materia humanos protegen la ciudadanía. No es lo mismo un TLC, que es un tratado de libre comercio que tiene cuestiones económicas de ganar y perder. En derechos humanos, todos y todas ganamos. ¿Seguimos? Ahí está parte observando lo que les decía, pero ¿seguimos? Por favor. Bueno, ¿y quién es la encargada de defender los derechos humanos? Pues aquí tengo uno a mi lado. Sí, él es el mero bueno en San Luis Potosí, en todo el municipio y en todo el estado. Pero entonces, ¿dónde surge eso? ¿Dónde surge eso? Esa figura, que como fíjense, ahorita alguien me dice, apenas nos estamos acostumbrando a un nombre, ya no me lo van a cambiar, pero bueno. El ombudsman. ¿Alguien ha oído la palabra ombudsman? ¿Todos? Levanten la mano que no. Ah, bueno, está bien, muy bien. Esa figura nace lógicamente en Suecia, por Carlos X, en 1713, pero ya se plasma en la Constitución en 1809. En la Constitución, estos países que aparte, que al principio eran los más bárbaros, llegaban los vikingos y todos esos, eran un pavor en la época, y pasaron a ser al ultro, lo más culto, lo más preparado, tanto que en sus presupuestos de ingresos y egresos contemplan partidas para apoyar a gente, a pueblos más necesitados de ese nivel, y cultura de educación, todo. Pero eso crean esta figura con el fin de proteger a la ciudadanía contra actos administrativos. Es la esencia de los derechos. Por eso se hizo de que, oye, es que le pegó la vecina al otro y sí le está violentando los derechos humanos, pero son particulares. Solo entramos cuando es un servidor público, porque no es lo mismo el nivel de un servidor público con un particular. Cuando son particulares, no podemos entrar. Y sí hay violación de derechos humanos. Todavía vamos a ver más, vamos trabajando poco a poco. Pero esta figura nace en Suecia y la palabra ombudsman la podemos medio ubicar en el término de defensor del pueblo, que en muchas partes del mundo se llama defensor de derechos humanos. Salvo que en Guanajuato, que es Procuraduría, ya cambió Melba también y Oaxaca, todas somos comisiones de derechos humanos. Pero bueno, ahora la palabra va a ser ombudsperson. ¿Por qué creen? ¿Han oído la palabra ombudsperson ahorita como nos presentó Jorge? ¿Será lo mismo ombudsperson que ombudsman? No. ¿Por qué no? A ver, el de azul, ella, ¿cómo estás? El de la gorrita al otro lado. ¿Cómo se llama? Daniel. A ver, Daniel, ¿será lo mismo? Es pregunta, o sea, es tu opinión, mejor dicho, más que pregunta. Ombudsman que ombudsperson. Pues sí, pero es como más en español o algo como... A mí se me imaginaba el niño como el de los nudos de México al principio, cuando uno no ubicaba, se parecía al cambio, pero bueno. Esa palabra, a ver, perdón, ¿cómo te llamas, hermano? Isabel, a ver, Isabel, dime. El anterior ombudsman, más que nada, se refiere a hombres en general. Y el que han actualizado, le están dando su denominación a la persona. Claro, tienes toda la razón.
hablamos allá ombudsman, terminación man en inglés es hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos varias mujeres que son defensoras de derechos humanos? Entonces, el término adecuado es a las personas. Entonces, por eso ahorita ya nosotros mismos decimos ombudsperson en vez de ombudsman. ¿Sí? ¿Y por qué temas tan fáciles? La violencia contra la mujer. Estamos hablando que en 32 entidades, en 29 hay presencia de violencia contra la mujer. San Luis Potosí no es la excepción, y en el estado, en 16 estados ha declarado la libertad de género. La incidencia para bajar la violencia contra la mujer, en vez de aumentar, de bajar, aumenta. Tenemos el 25 de noviembre, que es el día insigne para la lucha contra erradicar la violencia contra la mujer, que tiene su origen en 1960 en Dominicana, cuando pierden la vida 3 hermanas a través, ahí las hermosas hermanas Miramar, por cuestión de violencia. Entonces el 25 de noviembre, primero en el sistema interamericano, después en Naciones, en la ONU, lo declaran como un día para proteger a las mujeres. Desgraciadamente la incidencia va a subir. Entonces ya cada 25 de cada mes trabajamos para hacer acciones para garantizar la integridad de las y nuestras mujeres. Te encargo fotos, que está trabajando mi hijo, que va a tomar fotos y todo para que le pague, pero pues no lo veo que está chateando, pero bueno. Y lógicamente, por favor, no hay ni una foto, te los puedo, pero bueno. Ustedes aquí en San Luis Potosí, el primer antecedente que tienen de esas personas que defienden los derechos humanos, lo tenemos con Porciano Arriaga, ¿no? Él, a través de esa famosa ley de la Procuraduría de Pobres, es el primer antecedente, es el primero que se preocupó en esas situaciones, de esas personas que viven en situación de vulnerabilidad, son más vulnerables. Entonces, este es el primer antecedente de lo que es la Defensoría Pública y también el antecedente de lo que conocemos ahora como comisiones de derechos humanos, como la persona ombudsman o ombudsperson, ¿de acuerdo? Y lógicamente, creo que desde aquí de San Luis Potosí son referentes. Y lógicamente, seguimos, ya me voy muy rápido porque ustedes ya saben que los derechos humanos se defienden de dos puntos de vista. Vía judicial, ya vimos el amparo, las controversias y las sanciones, y la vía no jurisdiccional. ¿Cuál es la diferencia clásica, básica? Ellos emiten sentencias obligatorias, nosotros emitimos recomendaciones, ¿sí? Que cada vez están adquiriendo más fuerza. Por ejemplo, en mi estado, no he verificado, yo al emitir una recomendación le doy el estatus de víctima y automáticamente lo mando a la comisión para la atención a víctimas y tienen que buscar la reparación integral, que eso es muy clave y importante, y siempre que hay un foro de abogados y abogadas lo menciono. Por decir un ejemplo, antes le privaban la vida, le mataban un esposo, con que estuviera el presunto culpable detenido, ya la persona se daba por satisfecho. Pero ¿qué pasaba con la persona, en este caso, que era el que la mantenía, el que generaba toda la cuestión de la economía, y aparte que quedaran destrozadas psicológicamente en todos sentidos? Entonces, si había sido un militar, si fuera sido un servidor público, el Estado tiene que asumir esa responsabilidad y hacer una reparación integral, que no únicamente es la cuestión pecuniaria, sino también es la cuestión psicológica, jurídica, médica y demás. Entonces, yo acabo de emitir una recomendación muy fuerte en mi estado, en una institución educativa. Hay una normal que se llama la normal contra Doctor Aguilera, donde cada año es escuela rural para maestros, y son de los pobres, porque la gran mayoría que va a esa institución es gente muy pobre. Entonces ahí, porque ahí están toda la temporada, comen, duermen y todo. Pero ¿qué sucedía? Había una semana de selección, entraban 100, y esos 100 que entraban, las autoridades se iban, los dejaban, había presupuesto, y en esa semana les hacían pasar suerte a los jóvenes. ¿Qué pasaba? Les daban de comer a los frijoles y le echaban un kilo de sal y te lo comes. Los huevos crudos y así, te los comes. Y a las 4 o 5 de la mañana a correr, a mover lagartijas. Había un tipo simulacro de que iban a tomar la institución y a un joven le dieron un balazo, salieron 4 lesionados, se los llevaron al hospital. Se acaba la semana de inducción y un joven pierde la vida. Entonces entramos nosotros, ya habíamos emitido 2 recomendaciones. ¿Qué pasó? Por cuestiones ideológicas, si no eras de los recomendados, a ellos te cargaban la vida. Si no te das la recomendación del Círculo de Estudiantes Socialistas Comunistas, vámonos, te cargaban para que desertaras y que entrara alguien de su dueño. Pero ¿qué pasaba? Le estaban privando el derecho más básico de la educación. Yo vengo del trabajo, del esfuerzo. Mi papá siempre me dijo que la mejor forma, lo que le tenía que dar la vida era educación para seguir adelante. Él no tuvo más que educación primaria.
¿Sí me explico? Entonces él estaba plenamente convencido que la mejor forma de salir adelante es con la educación. ¿Qué pasaba con estos jóvenes? Y ahorrando se iban, porque los martirizaban hasta que les aventaban el arpa. ¿Sí me explico? Y los maestros, si le pedían apoyo al maestro, porque los metían, y los maestros no, nada. Entonces necesitamos la recomendación, apegado a estándares internacionales, van a pedir un reconocimiento de responsabilidad, se va a indemnizar en ese sentido, o en la reparación integral, pero es un cambio, ¿no? Tenemos que erradicar la violencia primero, y lógicamente cada vez tenemos el apoyo más de la ciudadanía, pero no se vale a veces que en esas situaciones se estén dando día con día en instituciones educativas. Pero bueno, vámonos, y además el ejemplo, pues ya es usted, yo creo que ya saben que los derechos humanos, este señor interesaba un TLC, y Canadá y Estados Unidos no estaban de acuerdo en formar un tratado de libre comercio con un país caracterizado por violar derechos humanos, y aparte el antecedente que se va a Sinaloa con una muerte de una mujer. Fueron como las claves para que se creara a través de la Secretaría de Gobernación una Dirección General de Derechos Humanos, que después ya pasó a ser un organismo desconcentrado hasta lo que es actualmente ahorita un organismo, en este caso autónomo, que no está, es autónomo. ¿Se acuerdan de Montesquieu, que le repitió a Luc de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial? Nosotros no estamos en esos poderes, somos organismos autónomos. Y lógicamente, ¿por qué en el 102? ¿Por qué no ubicaron en el 102? Que es parte del Poder Judicial, del 94, es nuestro 107. Lo que pasa es que se comunicaba que la Comisión de Derechos Humanos tenía funciones muy similares a las del Ministerio Público. Y por eso esa es la ubicación en el 102 constitucional, apartado de la. Esos son los presidentes, perdón, ya nomás seguimos, ya los vieron ahí. Actualmente tenemos al Raúl, y el que inició fue Carpizo MacGregor, es el ministro rector de la UNAM. Siempre está muy vinculado a la UNAM a estos personajes. Seguimos ya nada más. Terminaría nomás que casi cuál es la situación de los derechos humanos. Podemos pasar, por favor. Adelante. Eso ya lo digo, por favor. Eso lo voy a dejar, pero eso también no, ya no me entra ahorita, por ahí, tampoco ahí. Seguimos, por favor. Tampoco me voy a meter ahorita ya. Nomás una pausa. Nomás formamos parte de un sistema. ¿Me puedes retroceder una por favor? Que es el sistema interamericano. Puedes adelantar. Los derechos humanos a nivel internacional se transforman en organismos regionales, el africano, el europeo y lógicamente el interamericano. Entonces nuestro sistema interamericano pues tiene una comisión de derechos humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es como la Comisión Nacional y como las comisiones. Investigan violaciones de derechos humanos en los 35 estados que forman la ONU. ¿De acuerdo? Y lógicamente hay una base sustenta, que es la base jurídica de la defensa de los derechos humanos, que lógicamente viene siendo ahí la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. ¿Por qué Pacto de San José? Porque se firmó en San José. Y ese está mal el ejemplo, discúlpenme lo digo, pero una tipo constitución, así como tiene el poder la Constitución en nuestro país, que es el máximo organismo, que nada lo puede contraponer, en el sistema interamericano la Convención es el máximo organismo. Y lógicamente todos los países que la hayan ratificado están obligados a respetar la Convención. O sea, y no importa que pues esté, lógicamente lo van a hacer Argentina, lo puede hacer Brasil, lo puede hacer, porque están reconociendo. Es un paso más del derecho internacional, pero para protección de derechos humanos. Y lógicamente, cuando hay violaciones de derechos humanos en el ámbito internacional, tiene que haber una corte que los sancione. Entonces, ¿ustedes cuál creen que es la situación de nuestro país? Seguimos, por favor. Ahí está, fíjense, aquí en este estatus ustedes ven las 35 estados que forman la OEA. Los que están en blanco han ratificado la convención y han ratificado la jurisdicción de la Corte. Son 25 que han aceptado la convención, pero estos 3 no reconocen la jurisdicción de la Corte. Y aquellos en negro, en Estados Unidos, en Canadá, que en teoría son los más civilizados, en teoría, ¿no? Ellos no han acatado nada. Por eso ustedes cada vez que privan de la vida a un preso o que tienen en Guantánamo un lugar donde torturan y todo eso, no firman tratados tan básicos como a favor de las mujeres o de los niños, no se cumplen. Ese es el trabajo que hay que seguir. Seguimos nada más, por favor. Y ahí están dos personas muy importantes. José López Portillo, ¿con cuántos votos cree que ganaba la presidencia? Con un solo voto, con el de su mamá. Si votaba por Tepito, él era presidente de la República. Ella andaba haciendo campaña, ya se iba hasta California, que entonces todas eran territorios casi. Pues no necesitaba a nadie, porque era el único candidato registrado.
Él llega y en el 77 hace una reforma muy importante en materia electoral, un tema que me agrada mucho, que creamos por primera vez la representación proporcional. Y se deja las armas, reconoce a los partidos que están prohibidos, da 100 diputados, para que se repartan y que dejen las armas y vengan hacia acá. Se alimentó la política, por ejemplo, el papá de mi esposa fue diputado también, cuando eran del PRI todos. Imagínense, si ahorita, en esa época que todos eran de un partido, no había ni discusión, cuando eran todos del mismo partido, cuando toda la oposición se eleva el debate, empiezan a cuestionarse, eso es algo muy bueno, muy democrático. Entonces, bueno, pues este señor llega solo así, y entonces se preocupa de muchas cuestiones y dice, ¿saben qué? Sí le vamos a entrar, vamos a aceptar esa convención, ¿sí? Pero no voy a reconocer la jurisdicción, porque no voy a reconocer que alguien nos vaya a juzgar y nada de la cuestión, porque viola la soberanía de México. Entonces, bueno, pues bonito favor, ¿va? Dejamos la convención, y lógicamente la Corte pues, no puede emitir sentencias contra nosotros, aunque estuviera comprobado, porque no reconocían. Y recuerden que son tratados. Un tratado internacional es un acuerdo por escrito firmado por uno o varios países regidos bajo el derecho internacional. Entonces, si yo no lo firmaba, pues no me pueden obligar. Es hasta que Ernesto Zedillo Ponce León, ya casi saliendo de su administración en el 98, a través de Rosario Green, una magnífica, yo creo, de las mujeres que hemos tenido en este país, y que hace poco perdió la vida, reconoce, en este caso, la cuestión, la responsabilidad del Estado mexicano. Entonces, por lo tanto, si había violación de derechos humanos, ya nos podían juzgar. ¿Seguimos nada más? ¿Cómo ando el tiempo? Porque yo ya está Rosario Green, al descanso. Adelante, seguimos. Y ahí está, voy a dejar todo esto, pues ahí está cómo está conformado en nuestro sistema interamericano. Adelante. Y esas 36 sentencias, todavía el dato está pensando, porque ya en 2008 ya se dieron las de Tenco y demás, pero ustedes ven en ese sentido, todas las, en ese entonces las sentencias, la presencia del ejército. En los casos concretos, nada más excepción de Castañeda Guzmán, que le demos la ya no me voy a meter porque ya no me dio tiempo, pero con la reforma que aquí hablo, en otras palabras, dicen, si violan los derechos humanos, el organismo encargado de protección de los derechos humanos, jurisdiccionalmente, es la Corte Interamericana, que está en Costa Rica, ¿de acuerdo? Pero hablan del sistema difuso. Eso cuando yo estudié no existía. Pues eso se daba en el sistema norteamericano. ¿Qué sucede? Yo soy juez, y el momento de que veo que una norma está violentando la convención, ¿se acuerdan de esa? Yo no aplico esa ley. Ese es el control difuso. Lógicamente, quien puede pedir que borren esa ley que es anticonvencional, así como decíamos anticonstitucional, ahora tenemos que hablar anticonvencional. Entonces decíamos, el poder concentrado, quien puede pedir a un país que la quite, es la Corte Interamericana. Pero nuestros jueces, cualquier juez en el ámbito local federal, puede no aplicar esa ley, y es el famoso control difuso. ¿Sí? ¿Seguimos nada más? ¿Dónde nace esto? Síganme, por favor. Esto es lo que hablamos del control difuso de la convencionalidad, es lo mismo, ya lo dije. Aquí está una persona, José García Ramírez, tuve el gusto de llevarlo a Durango el 22, dice la fecha, ¿no? El 22, hace casi un año. Él era presidente de la Corte Interamericana y es el creador de la protección de la convención. Este señor, a través de votos razonados, porque primero fue vicepresidente y fue presidente después, como ahorita el presidente de la Corte es McGregor, que es mexicano, Eduardo McGregor, el señor empezó a decir, ¿saben qué? Hay que respetar la convención, hay que obligarlos. Con los votos razonados seguimos, hija, estamos cerca de Barcelona. Fíjense que tan fina persona es, ya ves que es la grandeza de las personas, la sencillez. El señor no tenía celular, ya es una persona mayor. Entonces él no está acostumbrado al celular, ahí tiene uno que hacer el enlace con su secretaria y todo. Entonces, muy puntual, gente muy formal, llegamos por él, lo llevaba, lo traje. Y luego ya terminamos las conferencias y todo, porque vino también trajimos gente de, en este caso de Costa Rica, el segundo a bordo de toda la área de capacitación. Nos trajimos a como ministra de Colombia, que fue la que firmó los tratados de paz, acá en Cuba. Pero bueno, el señor ya a los 2 días me habla mi secretaria, que me estaba buscando, y dice, ¿qué pasó? ¿En qué la regamos aquí? Sí, bueno, porque este señor fue presidencial, aparte, fue secretario varias funciones. Y ya pues comunica, no, pues que ya salió de la oficina y pues no trae celular. Pues al otro día muy temprano, discúlpeme, reportar, no, para agradecerles, hijos. O sea, educación, o sea, sencillez de educación, no, muy respetos. Pero bueno, él empieza a señalar en los casos, y bueno, en pocas palabras, al que llega la clave es en Chile.
Ya adelante. El famoso caso de Almonancid Arellano. ¿Qué sucede? Pues, por favor, hija. ¿Qué sucede? En regímenes militares había ganando Allende, socialista, comunista. Una cosa importante, todo tiene un lazo jurídico histórico. Los alemanes, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando ya veían que estaba a punto de acabarse la guerra, empiezan a emigrar, sacar las riquezas y se van al sur. Entonces Argentina, Paraguay, Chile y todo tienen una fuerza influencia de ultraderecha en ese sentido militar. Ustedes ven a cómo marchan los militares en Chile y es una réplica de la marcha de los alemanes. La vestimenta, muy formal, muy igual. Entonces estos señores hacen una influencia muy fuerte que de hecho hasta la operación porno que están en contra de los grupos comunistas socialistas. Llega a Chile una que se ha caracterizado por ser, te cargo una foto acá, Alejandro también de acá aparece, entonces Leo se me va a dormir. Viene a trabajar, joven, viene a trabajar, joven. Entonces llega este señor y lógicamente encuentra una retinencia bien fuerte. Los militares en un golpe de Estado, pierde la vida en la moneda y llega al poder este señor Augusto Pinochet. Llega Augusto Pinochet y se dan muchos crímenes, famosa guerra sucia que se da. Y entonces en uno de esos casos va a ser un profesor, Almonancid Arellano, por favor, podemos dar. ¿Qué sucede? Él era un maestro que ya había sido regidor y que había estado ahí y van y lo van a detener a su casa. Los carabineros, así le dicen allá a los policías municipales. Y llegan y en ese forcejeo le bajan de una metralleta, le disparan y el señor pierde la vida. Entonces, por una detención, por cuestiones ideológicas. Entonces la familia inicia el procedimiento y todo, y entonces el presidente firma unas leyes de amnistía para perdón por esa época. Y entonces el asunto se va a judicializar a la Corte Interamericana y la Corte dice, ¿sabes qué? No, esa ley de amnistía violenta y se contrapone a la Convención. Está la ley que hacen ellos, el pueblo chileno, y aquí está la Convención. Y la Convención la tiene que respetar el Ecuador. Entonces, esto se contrapone. Entonces tú me cambias esto y respetas la Convención. Eso es, como hablamos de estos derechos de protección a la Constitución, ahora tenemos que hablar de la protección a la Convención, que es un análisis, la palabra adecuada sería, ¿cómo lo manejo? Bueno, es una congruencia entre los ordenamientos internos con el ámbito internacional. Y este señor, que es una fina persona, señalaba, ¿me puede ayudar alguien a leer? ¿Quién me puede ayudar? Alguien que tenga voz fuerte ahí. Para no leer yo, porque ya hablé mucho. ¿Quién me ayuda? Esa es alumna ahí de la especialidad. Si quiere nada más actividad. Bueno, si quieres todo, por favor. Resuelto el 26 de septiembre de 2006, ¿sí me escucha? Sí. Resuelto el 26 de septiembre de 2006, esta sentencia se inscribe en la línea de varios fallos de la Corte Interamericana en casos de leyes de autoamnistía. Sí. Se resolvió la invalidez del decreto de ley que perdonaba los crímenes de lesa humanidad en el periodo de 1973 a 1979 de la dictadura militar de Augusto Pinochet, debido a que dicho decreto resultaba incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, careciendo de efectos jurídicos. A la luz de dicho tratado, sin embargo, en el fallo también se avanza hacia un nuevo tipo de control, teniendo en cuenta la responsabilidad internacional del Estado. Se establece que la obligación legislativa en sede interna relativa a adoptar disposiciones de conformidad con la Comisión Americana de Derechos Humanos alcanza una obligación hacia el Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Si yo firmé en México un tratado internacional, tengo que adecuar la influencia de Hank Kelsen. Hank Kelsen influyó mucho a García Méndez. Todos vimos el libro de García Méndez, Instituciones del Derecho. No sé qué copia vaya, no sé qué va, pero todos nos influenciamos García Méndez. Siempre estuvo influenciado por Hank Kelsen. Entonces él dice, hay una política jerárquica donde la cúspide va a estar la Constitución. Nada puede contraponer a la Constitución. El principio por persona tumba esto. ¿Qué quiere decir? Que un ordenamiento de grado inferior puede tener mayor protección y se debe proteger
en este caso deben usar el de menor protección y tumban la prisión. Entonces son cuestiones que generan, por eso como el libro se llama, Consolidación de un nuevo derecho en perspectiva de derechos humanos. A mí me tocaba catedráticos que dicen, oye, no, espérame, yo apenas doy derecho y penal y ya es mucho, ahora me estás obligando el derecho internacional, a los tratados, a la Convención de los Derechos del Niño. No, y hay una referencia, y con jueces igual, pero si tú le fundamentas, así como cuando éramos estudiantes, bueno, yo estoy viejito ya, pero hace unos 30 años, cuando hacías una demanda y tú nomás la fundamentabas con artículos y no usabas jurisprudencia, te veías mal. Pues ahora nos vemos mal si no la respaldamos en este caso, ordenamientos internacionales que permiten y que tienen grado constitucional y que obligan a los jueces. Yo la verdad les quisiera dejar en este caso aquí los libros, les quisiera agradecer enormemente la presencia que me ha permitido aquí estar en Matehuala. Es un gusto, un honor estar aquí, que me acompañe en este caso mi esposa y mi hijo, y estar con un buen amigo, un gran líder, porque también se hace la chamba, está joven ahí, pero ahí vamos de él, y sobre todo al rector y a todas y a todos los que están aquí, agradecerles enormemente la oportunidad de estar aquí. De ahí estamos un poquito limitados con el tiempo, de ahí hay muchos temas que podemos manejar. Estoy a punto de sacar el segundo libro, cuando lo terminemos a ver si venimos ahí en esa práctica o algo. Yo me autoinvité de rector, pero sería un honor, y vamos a aprovechar aquí porque hasta para conocer, estar aquí un poquito, aprovechar que se nos tocó el fin de semana largo. Les agradezco enormemente su atención a todas. Muchas gracias.